Pues saludamos, como les anticipaba el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro. Señor consejero, buenos días. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Aquí a Onda Regional y a estos estudios. Vamos a hablar de ese decreto de ley de vivienda asequible que ha ido gestando el Ejecutivo regional durante estos últimos meses y que ayer se plasmaba ya en la aprobación por parte del Consejo de Gobierno. La primera pregunta, los plazos. ¿Cuándo empezamos a aplicar la ley? ¿Tiene que pasar tramitación parlamentaria? ¿Qué situación se encuentra después de que haya sido aprobada por el Consejo de Gobierno? Sí, bien, pues como dice ayer, tuvo lugar la aprobación en el Consejo de Gobierno de este importantísimo decreto ley, y una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, tendrá efectividad al día siguiente de su publicación, o sea que la eficacia va a ser prácticamente inmediata. A partir de ahí, el decreto entra en vigor, está vigente en todo momento y en todos sus extremos, sin perjuicio de la tramitación, como usted decía, correspondiente a la Asamblea, ¿no? La Asamblea tendrá que convalidar ese decreto en el plazo de un mes y a raíz de ahí pues se podrán establecer, pues depende de lo que se vote, pues una serie de propuestas alternativas o que se quede como está. Veremos el resultado de esa votación. Después, como ya tiene y ha entrado en vigor, de hecho, vía decreto ley, ¿cuáles son los primeros pasos que van a seguir? Es decir, ahora, ¿qué van a hacer los ayuntamientos? ¿Qué hace la Administración regional ya con el articulado de este decreto ley? Pues en principio somos conscientes de la complejidad del decreto. Es un decreto técnicamente complejo que viene a establecer una serie de medidas coyunturales, otras de carácter más permanente. Y aquí siempre lo hemos dicho, ¿no? La clave fundamental está en la colaboración entre todas las instituciones, todas las administraciones y todos los agentes intervinientes, tanto promotores, ayuntamientos en este caso. Y el papel de los ayuntamientos quiero hacer especial mención porque es fundamental. En este sentido, la Consejería tiene previstas una serie de jornadas y de formación técnica y de explicación y de justificación para que los técnicos de cada ayuntamiento, a la hora de aplicar la normativa, esta ambiciosa normativa, pues eliminen o despejen cualquier tipo de duda o de posible problema interpretativo. En ese sentido, queremos dotar de eficacia inmediata este decreto y que realmente cuando los proyectos de estas viviendas, sobre todo para jóvenes y para familias de rentas medias, lleguen a la mesa de los funcionarios en cada ayuntamiento, pues no haya mayor problema de interpretación porque previamente habrán tenido una formación y unas jornadas explicativas. 25.000 viviendas en 5 años, ¿es un objetivo alcanzable? Ahora mismo, ¿de qué se parte? ¿De qué proyecciones se parten, por ejemplo, en el primer año, ¿no? Bueno, a tenor de lo que han ido prometiendo los ayuntamientos que ceden de suelo, por ejemplo, ¿no? Pueden ser las actuaciones más rápidas. A ver, todos sabemos que en materia de urbanismo construirse una casa, hablando en lenguaje llano, pues no se hace de hoy para mañana, ¿no? Eso primero tiene que pasar por una licencia, por un permiso de licencias de obras de cada ayuntamiento. Eso ya lleva un decalaje. A este fin, precisamente, conocedores de la realidad de la administración, el decreto contiene una previsión que declara de urgencia legal. O sea, los ayuntamientos tienen que asumir, los ayuntamientos, esa preferencia a la hora de tramitar los expedientes que tengan que ver con la vivienda asequible y la región de Murcia. En este sentido, ya ganamos plazo administrativo y una vez que pasen esos días, semanas o meses, depende de cada ayuntamiento, la concesión de ese permiso de obras, se inicia la construcción. Por tanto, estamos hablando de efectos inmediatos en cuanto a la vigencia y eficacia del decreto, pero se materializarán las viviendas pues en un plazo razonable pues de año y medio, 2 años, lo que se tarda más o menos de media en construir una vivienda o un pequeño bloque de viviendas. Para proyectos más ambiciosos pues estaríamos hablando de un poquito más de tiempo. Hay un asunto interesante de los muchos que contempla este decreto ley, que es la posibilidad de que edificaciones que estaban o que quedaron a medio construir a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, señor consejero, se puedan reactivar siempre y cuando haya un porcentaje que se dedique a vivienda protegida, ¿no? ¿Esto cómo se va a hacer? Bueno, pues o se presenta el promotor que abandonó la construcción. Sí, en principio el promotor, el propietario actual de ese inmueble, de ese edificio inconcluso. Generalmente será un banco. Sí, pues ¿no? Sí, será un banco. Yo creo que el decreto lo que hace, se ha preocupado por crear las condiciones necesarias o para que un propietario, si es privado, tenga el estímulo suficiente para poder desbloquear la situación que tiene en ese inmueble inconcluso, o en el caso de que sea un banco,
pues para que los agentes y los promotores puedan rescatar ese inmueble de esa situación en que se encuentra bueno, no de limbo, sino bueno, pues de una parálisis que viene del año, pues seguramente de la crisis del 2008, y que se puedan establecer esos mecanismos bueno, pues de estímulos necesarios para que un bloque que ahora mismo, y todos tenemos en mente por los 2 o 3 estructuras paralizadas, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, ¿no? Que ya nos acompañan muchos años y que todos estamos un poco deseando dejarlas de ver cómo están, ¿no? Pues se crea el caldo de cultivo, se crean las condiciones urbanísticas y económicas necesarias para que ese inmueble se pueda terminar, se pueda poner al servicio sobre todo de los jóvenes y de las familias de rentas medias con esa compensación. Bueno, ¿la condición cuál es? Que la mitad al menos de ese volumen que existe tiene que estar destinado a vivienda asequible de la región de Murcia, o sea, a la nueva tipología de vivienda protegida del presidente López Miras. Es uno de los primeros aspectos donde se puede notar la aplicación de ese decreto ley, porque si ya la vivienda, al menos está la estructura hecha o las infraestructuras alrededor de la misma, se puede notar. De 1.600 a 1.800 metros cuadrados, 1.800 euros el metro cuadrado, se considera que va a ser la vivienda protegida, ¿no? ¿Qué dicen los promotores y constructores? ¿Es asumible? Sí, bueno, es asumible en la medida en que, bueno, no es una fijación de un precio de forma caprichosa o arbitraria, ¿no? Se establecen estudios técnicos previos y se ha visto con las personas especialistas en la materia. Aquí este coste tiene en cuenta muchas circunstancias y al fin y al cabo es un precio máximo, pero es un precio medio que recoge, pues reúne todos los costes que supone ejecutar hoy en día una vivienda. No estamos hablando de ningún tipo desproporcionado de precio metro cuadrado de construcción de vivienda. También ten en cuenta los requisitos, lógicamente, como no puede ser de otra forma, que hay que cumplir en materia de calidad de la edificación. Es decir, ahora mismo, hoy en día, hacer una edificación, una vivienda, sea protegida o no sea protegida, prácticamente reúne las mismas características técnicas, es decir, en cuestión de aislamiento, de accesibilidad, de seguridad, y todo esto viene impuesto por normativa que tenemos obligación de cumplir. Todo eso repercute en el coste al final del metro cuadrado de la vivienda, ¿no? Al final nos hemos comparado con otras comunidades autónomas también del entorno y en ese sentido podemos afirmar que tenemos un precio competitivo. El mercado de la vivienda, como saben todos ustedes, está completamente descabalgado. Entiendo que es un precio asumible, es un precio que va a estimular y va a poder determinar que nos acerquemos, si no cumplirlo o sobrepasarlo, esperemos, ese objetivo de las 25.000 viviendas en este periodo que nos hemos marcado. Siento oír los titulares principales también en nuestra página web, 170.000 euros. Son las estimaciones que hacía usted de una vivienda de 90 metros cuadrados. ¿Qué puede quedar? ¿Quién va a poder acceder a esas viviendas? Bueno, ¿en principio, quién están pensando ustedes? En principio ese precio que está saliendo en todos los medios, ¿no? Es un precio que se ha referido a una vivienda tipo de 90 metros. Si la vivienda tiene menos de 90 metros, costará menos. Es decir, al final es el precio de referencia es el metro cuadrado, ¿no? Que son los 1.840 euros que se va a dictar una orden desde la Consejería para que se actualice ese precio, porque como todos sabemos, el precio actual, que son 1.655, no reúne... es que no se construye vivienda. Entonces, la prueba la tenemos, por omisión, ¿no? Entonces, si no se construye vivienda a ese precio, habrá que revisarlo, ¿no? Evidentemente. Entendemos que con ese precio, como decía, se van a poder establecer las condiciones de estímulo para retener, para que los jóvenes tengan la oportunidad, como decía el presidente, de quedarse en su tierra, de desarrollar un proyecto de vida y que no nos dediquemos a ver cómo no tienen opción y se tienen que marchar a otros sitios, no ya a otros sitios en España, sino incluso fuera de España, porque los tiempos han cambiado y, por tanto, creemos que tenemos una responsabilidad social muy importante a la hora de poder facilitar y tener esa obligación con los jóvenes y con las familias para crear sociedad, ¿no? En la región de Murcia. De hecho, los números están ahí. Murcia no para de crecer en habitantes, los datos económicos son muy positivos, la cifra de desempleo de ayer, el mes de septiembre, hace 18 años, ¿no? Que no estaba tan baja en un mes de septiembre. En definitiva, las condiciones económicas, pese a la infrafinanciación de sobra conocida que padecemos, los números son muy positivos en la región a nivel macroeconómico. Por tanto, entendemos que la pieza de la vivienda es esencial y fundamental para poder apostar por los jóvenes y mantener esas oportunidades aquí en la región de Murcia. Otra de las medidas que contempla este Real Decreto habla de la posibilidad de que zonas que estaban inicialmente diseñadas para viviendas unifamiliares, los conocidos como dúplex, puedan de alguna forma
crecer, o sea, hacer más viviendas, ¿no? Sin Sí, efectivamente. aumentar la superficie. Sí, hemos contemplado la posibilidad analizada de que, bueno, al final, por ejemplo, un dúplex, un triplex, pues es una edificación ya por definición de lujo, porque generalmente son viviendas de muchos metros cuadrados de superficie. Y entonces lo que hemos apostado es por una reconversión, por una posibilidad de, dentro de esa misma huella, dentro de ese mismo volumen, en vez de hacer una vivienda tipo dúplex de 300 metros cuadrados, por ejemplo, pues que puedan surgir en ese mismo volumen, en esa misma altura, que puedan surgir 3 o 4 viviendas de 100 o de 80 metros, de forma que, no afectando al paisaje ni al entorno, se puedan disponer de mayor número de unidades residenciales. Los promotores siguen, de todas formas, por lo que leo, demandando mayor densidad para levantar más alturas, por ejemplo, piden en los edificios, y por otro lado hay una reivindicación que es que, bueno, pues quieren implicar a ustedes, a las administraciones, a las locales, a que hagan las urbanizaciones de esas promociones de viviendas. Es decir, que pongan las calles, las farolas, el saneamiento, las conexiones, porque dicen que eso, bueno, repercute mucho sobre el precio final de la vivienda, y que si hubiera un apoyo de la administración para colocar esas infraestructuras, las viviendas saldrían más baratas. Bueno, esas obligaciones están recogidas en la propia LOTUR, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, ¿no? O sea, eso no es una cuestión que se pueda negociar o decir hoy lo hago yo y mañana lo haces tú. Esas obligaciones le corresponden al urbanizador. Sí, por eso digo. El urbanizador puede ser o la administración pública, en cuyo caso corresponde a la administración pública, o una empresa urbanizadora privada, entonces le corresponderá a la empresa urbanizadora privada. Lo que no sé si estoy refiriendo solo a los sistemas generales, donde hay, efectivamente los promotores tienen una visión diferente, la de la administración. A los ayuntamientos, ¿no? Dado que ellos entienden que esos sistemas generales, pues no forman parte de una infraestructura parcial vinculada a un ámbito urbanístico determinado, sino que son infraestructuras que benefician a la globalidad del territorio de la población, y por tanto, pues sí que debería en este caso ser la administración pública la que asuma esas obligaciones. Bueno, ese debate está ahí. Sin embargo, desde el Gobierno regional lo que hacemos es a los promotores facilitarle todo tipo de herramientas para que desde el punto de vista de producción de riqueza ellos puedan implicarse en este proceso, en definitiva, ¿no? Como decía, el incremento de edificabilidad, ¿no? Pues efectivamente, otra de las medidas también importantes es los incrementos de edificabilidad, que van a suponer poder bajar y repercutir un precio metro cuadrado menor, de forma que podamos cumplir esa valoración metro cuadrado que hemos anunciado, ¿no? Solares de equipamientos se van a poder dedicar a viviendas, salvo que sean destinados a educación y sanidad, ¿no? ¿Por qué o qué medida puede incentivar la creación de vivienda el hecho de que los solares son propiedad de los ayuntamientos, ¿no? De equipamientos en principio, públicos en principio. Privados. En definitiva, lo que hemos contemplado, y esta medida sí existe en otras regiones, de otras comunidades autónomas que ya la han implantado. Se trata de aprovechar suelo que está vacante, que lleva muchos años en desuso, que está, en el pueblo o en la ciudad conocemos el solar que está allí abandonado, en fin, o en condiciones precarias, ¿no? Pues se trata un poco de aprovechar que ese suelo ya existe para poder dotar a la población, a la región de Murcia, de vivienda. Entendemos que la vivienda en sí misma, las circunstancias hacen considerar que la vivienda es una dotación en sí misma, y por tanto esos solares ponerlos en valor, como se dice, ponerlos en carga para poder construir vivienda, eso sí, excepción hecha, como dice, de el uso sanitario y el docente, que por supuesto quedan al margen de este decreto y que van a seguir con sus necesidades y con sus satisfechas, ¿no? con su proyección de equipamiento sanitario y docente, por supuesto, como no puede ser de otra forma. ¿Podemos convencer a su compañero de gobierno, a Luis Alberto Marín, para que, por ejemplo, baje el impuesto de actos jurídicos documentados, o que todavía extienda un poquito más lo que es el IVA, aunque está reducido, ¿no?, para determinados colectivos a la hora de la compra de la vivienda, que es uno de los obstáculos que se encuentran también, ¿no? Sí, es verdad que la parte impositiva es complicada, ¿no? Nosotros, como sabe usted, tenemos un problema grave de infrafinanciación a nivel global. No es una afirmación gratuita, se repite mucho porque es verdad.
y en este sentido pues esto marca el día a día de las políticas del presidente. Aún así llegamos a todas partes. Evidentemente nosotros no podemos cruzarnos de brazos y decir que como estamos infrafinanciados pues no podemos hacer esfuerzos fiscales ni podemos hacer nada, y por tanto pues que bueno, hacer política de brazos caídos en absoluto. De hecho, este decreto es prueba de que hay que responder a las situaciones de emergencia social, en este caso en la vivienda. La vivienda ha pasado de ser, y quería comentar el dato, lo hemos dicho en alguna ocasión, el problema número 16 de los españoles en 7 años ha pasado a ser el primer problema. Los últimos 7 años. Los últimos 7 años son gobierno socialista. Y en particular el problema se ha acentuado desde la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda, ¿no? Entonces creo que hay una relación causa-efecto directa y absoluta, ¿no? En ese sentido, el Gobierno regional se va a mantener firme en la no aplicación de la parte potestativa de la Ley Estatal de Vivienda, y bueno, entendemos que dentro de un contexto global no podemos estar ajenos a la situación de la vivienda, pero en Murcia estamos un poco minimizando el impacto que, por ejemplo, la aplicación de la vivienda está teniendo en ciudades como Barcelona, donde se ha contraído la oferta por cerca del 80%. Hablo en este caso de mercado de vivienda de alquiler, pero bueno, en fin. Nosotros tenemos nuestro modelo, el modelo se aprobó ayer y vamos a poner todos los esfuerzos en que este modelo madure con el consenso de todos los colectivos, y por tanto que en unos años podamos estar muy satisfechos de este modelo. Estamos convencidos de ello. Ayer la ministra presentaba el borrador del plan de vivienda para los próximos años a las comunidades autónomas. Decía, bueno, va a haber unos fondos del orden de 300 millones a lo largo de esos años destinados a la Comunidad de Murcia, en una cofinanciación que les exige también a ustedes, al Gobierno regional, que aporten parte de esa financiación de ese plan. En principio no lo ven muy claro, ¿no? Bueno, pues efectivamente no lo vemos claro porque nosotros oficialmente no tenemos ninguna cifra encima de la mesa. A nosotros nadie nos ha comunicado del Ministerio cuáles son esas aportaciones, cuáles son las obligaciones supuestamente de la comunidad autónoma, y eso pese a haber convocado solamente con una semana de antelación una conferencia sectorial en materia de vivienda, que como digo es el primer problema de los españoles, la primera preocupación. Entonces, claro, llama mucho la atención la forma de hacer política por parte del Partido Socialista, en este caso del gobierno de Pedro Sánchez, porque las comunidades nos encontramos indefensas y con un absoluto desconocimiento frente a una competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas, ¿no? Lo cual llama mucho la atención. De hecho, otra de las cuestiones que llama la atención es que un día antes de la conferencia sectorial, es decir, si fue ayer el miércoles, modificaron el orden del día sin ningún tipo de preaviso. O sea, esto viene un poco a dejar claro cuál es la intención del Partido Socialista, que no creo que no le preocupa la vivienda, le preocupa hacer política con la vivienda, que es muy diferente, ¿no? De confirmarse las cifras, sí, se ha dicho por ahí 308 millones para la región de Murcia. Esto ya digo que son cuestiones que nos hemos enterado, presidente, por ustedes, por los medios. Y bueno, pues con estas cifras tenemos que establecer nuestra estrategia, nuestra posibilidad de respuesta, ¿no? La región de Murcia pasaría a aportar 123 millones de euros, lo cual, bueno, pues nadie nos ha sentado a una mesa a negociar, a ver si esto es posible, plazos, formas de financiación. Simplemente lo que estamos es abandonados cuando somos actores que pagan también parte de ese plan estatal de vivienda, y somos los que ejecutamos las políticas del plan estatal de vivienda. Tampoco el Ministerio ha tenido en cuenta la realidad particular de cada comunidad autónoma. Es decir, aquí cada comunidad autónoma tiene su propio modelo, pueden ser similares, pero cada una tiene su problemática. Hay comunidades autónomas que tienen Andalucía, que tiene un tamaño muy grande, o Castilla y León, mientras que Murcia somos uniprovinciales. Es decir, hay una heterogeneidad que no se ha tenido en cuenta tampoco por parte del Ministerio. La conclusión de la reunión de ayer, la que tuvo que asistir mi secretario general, pues es que el Ministerio pretende, con el Plan Estatal de Vivienda, con el borrador del Plan Estatal de Vivienda, utilizarlo como mecanismo para aplicar la Ley Estatal de Vivienda. ¿Cómo? Obligando a las comunidades autónomas a financiar sus políticas de vivienda, mientras que el gobierno de la nación no tiene presupuestos. Es decir, está metiendo la mano en el bolsillo de los murcianos, de los andaluces, de todas las comunidades autónomas, para pagarse sus políticas de vivienda a costa de las comunidades autónomas, lo cual es realmente es muy preocupante. Y una última cuestión que quería plantearle. Hablábamos de esas cantidades en torno a esa vivienda de 90 metros cuadrados, 160, 170 mil euros. Cuando estos jóvenes vayan a pedir
un préstamo a una entidad bancaria, se van a encontrar con esa barrera insalvable, que ya no es la de los intereses que hay que pagar cada mes, porque bueno, los plazos de los créditos son lo suficientemente amplios, pero sí para salvar esa barrera de que se van a encontrar con que la financiación le va a llegar al 80% solamente de la hipoteca sobre el valor de la vivienda. Con lo cual se enfrentan con una barrera. Ayer hacía unos cálculos, consejero, en torno a un desembolso inicial de más impuestos de aproximadamente unos 35 o 38.000 euros que deben tener esos jóvenes por otros cauces que no sean los de la financiación de la hipoteca. Y eso es una barrera que puede suponer pues algo insalvable para determinados colectivos, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de llegar a algún entendimiento con las entidades financieras? Decir, oiga, no podemos llegar al 90% de la financiación. Precisamente esa es una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando, ver la posibilidad de facilitar y de bloquear esta dificultad. Como bien sabe, la región de Murcia, el aval joven fue una figura pionera que fue creada por el gobierno del presidente López Miras, que luego nos ha copiado todas las comunidades autónomas, incluso también el gobierno de España, con lo cual pues hay que poner en valor, por supuesto, las medidas valientes y rigurosas que funcionan, que son las del presidente. Y efectivamente, otra de las cuestiones que hemos tratado en esta ronda de contactos previa al decreto, y que vamos a seguir trabajando en ello, es ver otras posibilidades para poder facilitar el acceso de una forma indubitada y accesible a los jóvenes, para que el modelo tenga esa consolidación. De hecho, el mundo de la vivienda es una realidad compleja, ¿no? La vivienda al final es el resultado final de complejos procesos, y tiene que tener, y se hace y se construye para que tenga un propietario y tenga un proyecto de vida en el que poder desarrollar sus oportunidades. Muchos actores intervienen en la vivienda. Muchísimos. Consejero Jorge García Montoro, gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir minutos aquí en los estudios de Onda Regional. Un saludo y buenos días. Enseguida llegan las noticias con Leticia García.